Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Mujer 2020, a este tema que les doy la bienvenida, que me toca hablar a mí hoy, que es las etapas del duelo y los tipos de duelo que hay. Al final voy a dejar un espacio para hablar acerca del duelo en los niños y los adolescentes y sobre todo por lo que estamos viviendo hoy, de que todos estamos en casa, que podamos hacer la distinción. ¿Qué es lo que está pasando por a lo mejor con alguien en la familia, ¿no? Que esté viviendo un periodo de duelo y no lo sabemos? Y quizá teniendo esta información te pueda servir para apoyarte, a apoyarlos o a simplemente entender y no estar en juicio o recriminando y desgastando la relación con las personas con las que vivimos. Yo me quedé mucho a reflexionar qué sería importante, por qué es importante saber esta información. Vas a decir, pues tengo que saber cuáles son las etapas o qué tipos de duelo hay. Porque el duelo es un proceso mental que todos iniciamos, es un proceso que también se combina con nuestras emociones, se combina con todo lo que creemos acerca de tener las pérdidas cuando las vivimos, de cómo las enfrentamos, de cómo las vivimos. O sea, es todo un conjunto del proceso que al vivirlo, la pérdida, inmediatamente entramos en este proceso. Este proceso se descubrió por una Elizabeth Kubler-Ross, que ella estuvo trabajando con personas moribundos y cuando después que morían, qué era lo que pasaba con la gente alrededor de esos moribundos. Y bueno, por muchísimos años ella estudió muchísimas cosas, hizo estudios y estudios. Y bueno, en aquella época ella no la pasó bien porque fue juzgada, de hecho tuvo mucha dificultad para hacer sus estudios. Y bueno, finalmente se ha reconocido como las etapas del duelo que ella descubrió y que las pudo hacer como en el proceso del tiempo y de cómo se maneja y qué es lo que vive el ser humano al tener una pérdida. Ella los diseñó y son 5 etapas. Estas etapas las vivimos todos al tener una pérdida, ya sea que sea alguien que está en otra parte del mundo, de cualquier cultura, de cualquier país, nosotros, en cualquier edad de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nosotros vivimos estas etapas en el duelo al tener una pérdida. Dependiendo la pérdida, la intensidad de la pérdida o de la importancia de la pérdida es como lo vivimos también. Entonces, si por ejemplo fallece un ser querido tuyo, claro que es algo muy importante y la intensidad es alta y por lo mismo las etapas del duelo las vas a vivir con esa misma intensidad. A que si a lo mejor por allí te roban tu carro, cambias de trabajo y te consigues luego otro, pero la intensidad no es la misma a que si alguien cercano a ti muere. Pero el duelo, el proceso es el mismo y las etapas son las mismas, ¿sí? Entonces, es importante aprender esta información porque, de hecho, les comento, cuando hace 19 años que murió mi primer esposo, Miguel Ángel, yo no sabía que existía esto. Ni idea tenía, ni siquiera por ahí había oído las palabras duelo, resignación, había oído muchas, pero nunca realmente me había tocado como entender y aprender esta información. Después la aprendí y lo que yo descubrí es que al tener la información no me autojuzgué tanto, no fui tan dura conmigo misma cuando ya lo supe. Entonces por eso se me hace bien importante hoy aquí en Mujer 2020 platicarles de esto, porque a lo mejor estás viviendo un duelo y no lo sabes. Y no tanto porque se te haya fallecido alguien cercano a ti, pero ser un duelo por lo que sea, por lo que estamos viviendo de vivir en casa, por la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, un diagnóstico de que tienes alguna enfermedad o alguien cercano a ti. Entonces todos entramos en ese periodo de duelo cuando tenemos y estamos viviendo una pérdida. Y si no lo sabemos, esta información, ¿qué es lo que pasa? Estás, ay, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué tengo estas conductas? ¿Por qué me porto de esta forma? ¿Por qué lloro tanto? ¿O por qué estoy tan enojado? Bueno, en estas etapas vas a poder aprender esta información. Entonces, miren, la primera etapa es la de la negación. Esta cuando pasa cuando te enteras, cuando tienes la noticia y dura más o menos 1 mes a 3 meses no más. La negación, el impacto, el cómo es posible, si es en la muerte de un ser querido, si es por alguna enfermedad, cuando sabes la noticia del diagnóstico,
O cuando estás viviendo, ¿no? Me robaron mi carro, chao, te choqueas, el impacto, ¿no? Ese periodo es normal y tiene sus procesos. Y aquí lo que hay es incredulidad, estás pensando, ¿cómo fue posible? ¿Qué pasó? ¿Quieres entender los hechos? Estás en shock. Tu cuerpo, ¿qué puedes sentir? Palpitaciones, falta de aire, mucha ansiedad, porque ¿qué pasó? Estás en ese periodo del impacto, ¿sí? De la negación. La segunda etapa del duelo es la ira. La ira se manifiesta porque entras en un periodo de muchísimo enojo, frustración, desasosiego por entender qué pasó con los hechos. O sea, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué me quedé sin mi trabajo espectacular? Si yo estaba tan a gusto, me quedaba cerca de mi casa. ¿Cómo? Es que a lo mejor no hablé bien con mi jefe. Es cuando estamos en muchísima, de no saber que estás con la emocionalidad de un enojo, de una ira, de un desconcierto, ¿no? Que no sabes por qué. De ahí pasamos a esta también puede durar un par de meses. Luego de ahí pasamos a lo que le llama ella la negociación. Y es cuando existe la impotencia. Cuando estás en ese sentimiento de si hubiera hecho algo diferente. Si le hubiera dicho a esa persona que no saliera, no le hubiera pasado ese accidente. Si le hubiera dicho a mi jefe que de esto, a lo mejor hubiéramos hecho algo diferente para no estar viviendo lo que estamos viviendo ahorita con la empresa. ¿Sí? Ese lo hubiera, es esa parte de que estamos en la impotencia, del sentirte que no, algo pudo haber sido diferente de lo que estás viviendo. En todas estas etapas vive también muchísima emocionalidad, ¿no? Hay altibajos, son como olas. Luego la cuarta etapa es la depresión, y también conocida como la de la profunda tristeza. Aquí es cuando literalmente estás muy triste, estás devastado, quebrado emocionalmente, con la emocionalidad sale mucho a flote. Este periodo más o menos de que inicias tu duelo puede aparecer como a los 8 meses, después de los 6 meses puede aparecer. Entras en una profunda tristeza, yo le llamo el abismo del dolor. Cuando entramos al abismo del dolor, donde te da igual que salir a ir al cine, que quedarte en tu casa, te da igual ir al trabajo y regresar como si nada, te da igual ir a una fiesta, una reunión, un cumpleaños, de verdad no te interesa, no te llama. La comida te sabe a cartón. Estás totalmente devastado, con esa profunda tristeza, ese dolor de esa pérdida que tuviste. ¿Sí? Es cuando extrañamos, cuando quisiéramos a esa persona que murió, a lo mejor abrazarlos, estar en contacto, o extrañamos ese trabajo, o esa propiedad que se perdió, o esa empresa que se tuvo que cerrar, ¿no? Es cuando entramos en ese periodo de nuestro duelo, de la tristeza. Y por último, la quinta etapa, cuando brincamos esto, como dicen, después de lo más oscuro del túnel hay alguna luz, así es. Está la etapa de la aceptación, está la etapa de la reconstrucción. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ya viviste sanamente las 4 etapas anteriores, en esta etapa es cuando tu cerebro ya puede ver otra posibilidad, ¿sí? Ya puedes tener alguna ilusión por tu trabajo, por tu día a día, emprender algo nuevo, a lo mejor meterte a clases de algo. Ya empiezas tú misma a decir, tengo que ayudarme, tengo que salir. Te cuidas por tu alimentación, de tus sueños. O sea, ¿qué es lo que empieza a tu cerebro a querer tener otras opciones? Pero tuviste que haber vivido las 4 antes sanamente. En este periodo de aceptación, cuando vives, a veces estás con la pérdida de un ser querido, te llegan las tarjetas, ¿no? O en las condolencias te dicen que encuentres pronta resignación. Y yo no entendí esa palabra hasta que lo viví. Resignación es resignificar tu pérdida e incorporarla. En este periodo, en esta última etapa del duelo, es cuando inicias esa resignificación de tu pérdida y empiezas a incorporarla. Como digo yo, la integras a tu vida, la haces tuya aquí, pero sanamente viviendo las 4 etapas. Llegas a esta etapa, la integras, también tiene su proceso.
Y es cuando puedes realmente, lo que se le dice, llama vivir un duelo sano. Mira, lo que pasa, el duelo, vivirlo sanamente no debe durar más, es entre un año, es un año el periodo que dan. Si tú, no más de un año y medio, es un periodo de un duelo sano. Si ya sigue más tiempo, ya no es un duelo sano. Ya es cuando no estás haciendo un duelo con lo que sería como la parte de que, ¿por qué sano? Porque en la emocionalidad sanas, en tu mente sanas y en todo lo que tú estás viviendo, lo vas como atravesando. Miren, cuando tenemos una pérdida se altera nuestro sueño, la alimentación, ¿sí? Entonces, vivir el duelo, viviendo estas etapas, vas también viviendo ese tipo de cosas, ¿no? Se te va el apetito o que comes mucho, o que duermes mucho o no duermes o te levantas a las 3, 4 de la mañana. O que nada más quieres, como en el periodo de la tristeza, nada más a lo mejor no, levantarte de la silla te cuesta trabajo. Y luego mucha gente te dice, ándale, sí, mira, ya arréglate, báñate, arregla tus cosas y vete contenta. No puedes. Tienes que vivir estas etapas, no te las puedes brincar. Como ahorita lo que estamos viviendo, estar en casa, salir lo indispensable, o a menos que te dediques a algo que tengas que estar como en el sector salud o en los insumos, tengas que salir. Pero no nos lo podemos brincar. Esto que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Es el proceso que tenemos que vivir. Y ahora les voy a hablar de los diferentes tipos de duelo que hay si este duelo sano no se vive. Si este duelo que no pase más de un año y medio, el duelo sano se vive en un año con todas sus etapas. Aquí hay algo que sí les quiero recomendar antes de brincar a decirles los duelos, los tipos de duelos, es que, miren, las emociones cuando estamos en un periodo de duelo es como que nos agolpa la emocionalidad. O sea, a las 7 de la mañana sientes una profunda tristeza, te despertaste con una pesadez en los hombros, estás totalmente devastado. Para las 11 de la mañana a lo mejor estás súper enojado, echándole pleito a todo mundo. Para las 3 de la tarde estás agotado, extrañando, pensando si hubiera. Y para en la noche, o sea, es todo una rueda de la fortuna todo el tiempo dando vueltas de la emocionalidad. Entonces, miren, las emociones son como las olas del mar. Esa es mi manera de describirlas. Es que llega la ola y pasa. Tienes que sentir ese quiebre de la ola y luego como en la playa, ¿no? Que pierde intensidad y pasa. Bueno, así son las emociones en nosotros durante lo largo del día. Pero ¿qué es lo que pasa si tú estás bloqueando no sentir, no llorar porque estoy en el trabajo, no llorar porque me ven mis hijos, no llorar porque mis papás se entristecen, no, bloqueo, ¿qué es lo que pasa? Que luego se vienen como un tsunami y te sobrepasan y es cuando te enfermas, y te enfermas literal, te enfermas del cuerpo, te enfermas del alma porque estás llena de rencor, de profunda tristeza, te enfermas hasta mentalmente porque tus químicos se descompensan, ¿sí? Tus hormonas se descompensan. Entonces sí es muy importante que si estás en este periodo de duelo, lo que vivas, recíbelo y di, ok, estoy triste, ok, estoy enojada. Y si estás enojada, bueno, ahorita les voy a dar herramientas cómo poder brincar esa emocionalidad que lleva el duelo. Entonces, miren, los tipos de duelo, cuando ya se pasa de lo normal, el primero que hay es el anticipado. El anticipado, que es, por ejemplo, cuando alguien pierde la salud y desde tiene tiempo enfermo, ¿no? Entonces, tanto la persona que pierde la salud como todas las personas que lo rodean empiezan con un duelo anticipado, ¿sí? Entonces, te dan por ejemplo, a mí mi papá enfermó el año pasado y para noviembre me dijeron que mi papá pues ya estaba muy grave en su situación, estaba muy delicado. Empezamos con un periodo de duelo, él y la familia, ¿no? Entonces ya cuando mi papá fallece, en este duelo anticipado, lo que dicen los estudios es que las personas, los familiares sienten un pequeño, en el momento, un alivio porque ya vieron el sufrimiento de la persona que estaba enferma. Entonces sienten como ese descanso de decir, bueno, ya descansó mi papá, ¿no? Entonces esta es la característica del duelo anticipado, que es cuando se pierde la salud y se viene un duelo desde antes ni siquiera de que falleciera la persona.
O por ejemplo, si en tu trabajo te dicen, oye, vamos a cerrar la empresa dentro de 3 meses, empiezas con un duelo anticipado, porque ya sabes que es inminente el cierre de la empresa. Entonces empiezas con todas tus etapas del duelo. Que sí, cuando cierra la empresa, bueno, ahí es como volver a sientes, bueno, ya, como dicen, a veces mata más la duda que el desengaño, ¿no? Dices, bueno, ya, ahora sí, a buscar trabajo, o ya buscaste trabajo desde antes. Pero el duelo no te lo puedes brincar. Luego el siguiente tipo de duelo es el que se llama sin resolver. Puede durar, es cuando duran los duelos de 18 a 24 meses. Pasan 2, 3 años y la persona sigue enganchada en su duelo, ¿sí? Y en este momento, puede ser que se quede enganchado en alguna de las 4 etapas primeras del duelo, ¿sí? O sobre todo en la del medio, la que son la de la ira y la de la negociación, ¿sí? Y en la tristeza, que se quedan enganchados allí. Entonces, este duelo se llama sin resolver porque no termina. Luego está el otro tipo de duelo, es el ausente. El ausente es quien quiere evitar, que niega los hechos de lo que pasó, que pretende, ¿no? Que quiere como con pincitas o así estar tapando la pérdida. Es como un duelo ausente porque evita la emocionalidad, niega la negación de todo. Y en este tipo de duelo no resuelto se quedan enganchados en la etapa de la negación, ¿sí? Luego tenemos el otro tipo de duelo, que es el retardado. Miren, este duelo lo vive muchísima gente. ¿Por qué? Porque viene, por ejemplo, la pérdida y de ser querido, de un trabajo, de la salud, de lo que es. Y entonces lo que pasa es que la persona que está viviendo esta pérdida tiene cosas inminentes que resolver, ¿no? Por ejemplo, a una mujer que se queda sin su esposo, que el esposo fallece, ¿qué es lo que pasa? Se queda al día siguiente a ver la casa, los hijos, los pagos, conseguir a lo mejor trabajo. Si tiene un trabajo, tiene que seguir trabajando porque tiene el compromiso de sus hijos. Entonces, como está inmersa en las actividades de su día a día que requiere solucionar, su duelo es como más lento. Es un duelo normal, un duelo sano, pero lo va viviendo muy, muy lento, ¿sí? Tarda tiempo, pero no es que lo esté viviendo mal, simplemente que las cosas que tiene que vivir en su día a día le hacen vivir de esta forma su duelo, el retardado. También llamado duelo congelado. El siguiente tipo de duelo es el duelo crónico. Aquí también le llaman patológico o duelo complicado. Puede durar muchísimos años. ¿Y qué es lo que pasa? Que siempre la persona está conectada a la experiencia de la pérdida, ¿no? Viven como siempre en un presente esa pérdida, la persona que murió o lo que tuvieron que dejar atrás, ¿sí? Un cambio de residencia de país, o que no aceptan la nueva realidad que tienen, una pérdida de algún bien material, ¿no? Ya no lo van a tener más, pero están como en la experiencia. Entonces se vuelve un duelo crónico y están allí en ese sufrimiento, en esa emocionalidad, en ese dolor emocional, en ese abismo emocional. Y las emociones son tristeza, enojo, frustración, angustia, ansiedad, desesperación. El siguiente tipo de duelo es el duelo bloqueado. En este duelo bloqueado es cuando es la dificultad de expresar los sentimientos, que bloquean, no pueden sentir, no pueden llorar, están totalmente bloqueados. Yo, desde mi perspectiva, lo vive, por ejemplo, cuando tenemos de lo que les hablaba la semana pasada de cómo interpretamos las pérdidas por lo que aprendemos de niños o porque creemos que tenemos una herencia en nuestro cerebro neocórtex, en nuestras rutas sinópticas, de lo que heredamos, de cómo interpretamos el mundo y cómo lo vivimos. Bueno, en este tipo de duelo también puede ser que si tú aprendiste que a vivir a no llorar, a pretender que no pasó, o simplemente saber que está allí, pero voltear y no enfrentar el proceso del duelo, si tú lo aprendiste, entra en este tipo de duelo, el duelo bloqueado, el no expresar los sentimientos. Luego tenemos el duelo desautorizado. Este duelo lo viven las personas que tienen su pérdida, pero el entorno en el que están, por alguna razón,
no, la persona que murió a lo mejor no era aceptada en este entorno, o a lo mejor tenía alguna connotación que no estaba aceptada por el entorno de la persona que vive, ¿sí? Entonces le dicen como ay, ya supéralo, ya no pasa nada, ¿no? Entonces la persona que está viviendo su duelo se siente que le están desaprobando su duelo, entonces no lo vive, está en esa queriendo, ella también es a lo mejor en aceptación, que la acepten en su entorno, y a la vez está en esa lucha, ¿no? De que está viviendo su duelo. Y por último les voy a hablar del duelo complicado. El duelo complicado es el duelo que se vive cuando tú, para mitigar tu emocionalidad o no sentir tu tristeza, tu dolor, consumes drogas, medicamentos o alcohol, algo que te dé adicción y que te haga mitigar lo que estás sintiendo. Eso no te apoya. En estos tipos de duelo que les dije, si ustedes descubren o notan que a ustedes o alguien cercano a ustedes lo está viviendo, urgente que vayan a un doctor, a un psiquiatra, a un psicólogo, un terapeuta especializado en esto. Es urgente. No te puedes quedar ahí. La vida no es vivir en la tristeza ni anclado a esas emociones de tristeza y frustración. La vida no es eso. No es eso. La vida no es sufrir. Pero como no tenemos la información, nos sentimos en culpa o nos sentimos los inadecuados porque ¿por qué estoy sintiendo esto, no? Yo recuerdo cuando estaba en mi proceso de duelo, en aquellos años cuando murió Miguel, una vez fuimos toda la familia a un paseo y estábamos en el restaurante y mi hijo agarró una planta de chiles y fui corriendo con él al baño a lavarle, y en el baño del restaurante no había ni papel, ni jabón, ni nada. Entonces yo salí y les puse una gritiza a los del restaurante horrible, y luego yo me sentía súper avergonzada con la familia, con las demás personas que me oyeron. Dice, es que ¿por qué me puse así? ¿Por qué grité? Por simplemente que no había jabón ni papel en el baño. O sea, fue así como, luego sentí muchísima culpa, me sentía súper... Y luego lo que después descubrí en mi acompañamiento de duelo fue que yo estaba en mi periodo estaba súper enojada por la muerte de Miguel y por todo lo que se me estaba viniendo en mi vida, ¿no? Entonces les digo, es bueno saber esta información, pero si tú estás notando que tu duelo no es un duelo sano, o la persona que está cercana a ti no es un duelo sano, requieres ayuda profesional. En los sistemas de salud que tenemos, en el IMSS, cualquier sistema de que tú ve y dile a tu doctor de cabecera, oiga, yo estoy viviendo esto, ya no es normal, ellos te canalizan o te ayudan o te dicen que hagas, pero hazlo, ¿sí? No te autorrecetes, de que me metí a internet y entonces ya ahí yo me receté un medicamento. No te autorrecetes. Ayúdate con medicina alternativa, la homeopatía, flores de Bach, lo que sea, lo que tú te funcione, lo que tú creas que te va. Pero pide ayuda. No se vale estar sufriendo y que tu cuerpo, porque tu cuerpo también lo sufre, tu mente también lo sufre, la emocionalidad. Y si tienes hijos, tus hijos, tu pareja, todo tu entorno, porque te ven triste, te ven enojado, te ven desconcertado, y la gente alteras todo tu entorno, ¿sí? Entonces yo les recomiendo muchísimo eso. ¿Y qué es lo que les voy a recomendar que hagan? Yo lo que aquí puse 3 herramientas que te pueden servir para apoyarte en vivir un duelo sano, ¿no? Mira, la primera es que reconozcas en qué parte de tu duelo estás. Fingir, pretender, no te funciona. Y ahora, da igual con quién quieres quedar bien. Es tu vida, es tu salud mental, física y emocional. Entonces, reconocerlo. Sí, estoy en un periodo de duelo, perdí esto. Es más, puedes decir, hace años tuve una pérdida y no me di el permiso de sentirla, ¿verdad? Entonces, ahí está ese duelo está ahí, almacenado en tu cuerpo. Entonces, reconocerlo es muy importante. Y cuando ya estés en ese reconocimiento, lo que les voy a decir es la pastilla mágica para vivir un duelo sano. Escribir en papel y pluma. No escribir en tabletas, ni celulares, ni en computadora, porque tu cerebro no lo registra como una verdad. Requieres escribir en papel y pluma. Entonces saca una libreta, unas hojas.
ya que escribas allí, estoy muy enojada por esto, o estoy muy triste porque perdí esta persona, perdí este trabajo, estoy muy angustiada por mi futuro, mi incertidumbre. O sea, escribe, escribe, escribe. ¿Qué puedes hacer después? Romper esas hojas, las puedes juntar, las puedes quemar para que nadie más las lea. Pero sí es muy importante que escribas. Esa herramienta, yo he ido a muchísimos cursos. Tengo 20 años tomando cursos, yendo a pláticas, yendo a conferencias en muchas partes del mundo, y todo, la verdad, lo que siempre es como el paso número 1 es la escritura. Entonces, hazlo. Eso te va a apoyar muchísimo. En este momento que estamos viviendo, muchísima gente en casa está sintiendo esa angustia, esa tristeza, esa incertidumbre hacia el futuro. Bueno, les va a apoyar muchísimo que escriban lo que están sintiendo para que lo suelten. Porque cuando ya lo sueltas, ¿qué es lo que pasa? Cambia la perspectiva. Ya no lo ves tan grave como lo estabas viendo hacía 15 minutos atrás, ¿sí? Entonces, esa herramienta es muy poderosa, yo se las recomiendo y en verdad es mágica, es la pastilla mágica para esto. El siguiente es que implantes hacer algo por completar en tu día. Yo sé que cuando estás viviendo un periodo de duelo y cuando la pérdida es grandísima, hay días que no te puedes ni siquiera sentar en la cama. Incorporarte o levantarte a ir a desayunar es toda una tarea, es duro. Quien no lo ha vivido a lo mejor no puede tener la perspectiva o como decir, wow, nunca hubiera imaginado que fuera así, pero así es. Por si ven a alguien cercano así, en verdad ábranse a la compasión. Es muy duro. La persona que esté viviendo un duelo en su periodo más, como digo yo, más profundo de la tristeza, de esa ira, de esa frustración, en verdad hasta salir al trabajar es muy duro. ¿Qué te puede apoyar si estás en ese periodo de tu duelo? Que generes algo que completes en el día. Por ejemplo, hoy nada más voy a hacer esta llamada para hacer este trámite. Hoy nada más voy a arreglar esta parte de mi cama, de mi closet. Hoy nada más voy a salir a caminar 30 minutos. O sea, ponte pequeñas metas que puedas completar en el día para que tu cerebro diga, ya hice algo, y digas, estoy en el camino. Quizá los primeros días o semanas no vas a sentir como mucho avance, pero yo te digo que esta es la fuerza invisible para que hagas un duelo sano, que todos los días completes algo que hacer, a lo mejor un trámite, arreglar una cosa de tu escritorio, algún pago que tengas que hacer, porque luego eso de, ay, no he hecho este pago, no he pagado esto, te desgasta también, y más aunado tu duelo te acaba. Entonces ve una cosa a la vez por el día, pero hazlo. También una vez por mes, si pueden, una vez por semana. Quizá ahorita no es algo que podamos hacer porque las autoridades nos dicen que nos quedemos en casa y que es algo que tenemos que respetar para salir de esta situación que estamos viviendo, este gran desafío como planeta. Pero más adelante, cuando sí podamos salir a casa, que hagas un picnic. Hacer un picnic a la naturaleza, un paseo corto, ¿sí? Yo lo recomiendo mucho que mínimo lo hagas una vez cada 15 días, puedes hacerlo una vez al mes, también está bien. Puedes ir con tu familia, con tus hijos, con alguna amistad. Ve con alguien, no vayas solo. Llévate tu canasta, tu bolsita con tu comida, unos taquitos, unos sándwiches, fruta picada. No bebidas alcohólicas, no cigarros, no drogas, no alcohol, no nada de eso. Algo que lleves como una botanita, quesos, algo así. Y te vas a ir al parque de tu ciudad o te vas a ir a una reserva donde haya naturaleza, donde puedas caminar, puedes ir al zoológico, ir a un acuario. ¿Por qué? Porque es importante esto. Con la naturaleza conectamos con otra cosa, con nuestra emocionalidad, y nuestro sentir va a sentirse acobijado, es como un consuelo, ¿sí? Entonces, hacer este paseo que debe ser por unas horas. No te vayas todo el día y luego de ahí te vayas al cine y luego te vayas al parque y te vayas al cine y luego te vayas al súper y ya andes llegando a las 11 de la noche a tu casa. No, eso no funciona. Entonces, un picnic, algo que puedas hacer. Comentaba la semana pasada la doctora Jackie en su charla del agradecimiento que ahora que salgamos de aquí de nuestras casas, que podamos retomar nuestras actividades, que hagamos un paseo de agradecimiento o un festejo de agradecimiento, y en verdad que hay que hacerlo. Entonces aquí hace
mucho sentido con lo que son cuando estás viviendo tu duelo. También cuando ya, algo muy importante cuando estás en un periodo de duelo que dura un año, año y medio, es que cada 3 meses organices un viaje corto a un lugar cercano, ¿sí? Un lugar cerquita que puedas ir. Yo digo, ya, si quieres tomar un avión, bueno, pero yo lo que no quiero es que te estreses, entonces un lugar cercano que puedas irte y pasarte 2, 3 días y regresar, a visitar a algún familiar, ir a algún lugar, lugar turístico cercano de donde vives, algunas cabañas, algún paseo. Eso es bien bonito. Cada 3 meses que lo hagas con la familia, con amigos, eso es muy bonito y te apoya mucho vivir tu duelo, ¿sí? Entonces, como familia, algo muy importante cuando se está viviendo un duelo en familia, algo que pueden hacer es implementar un ritual de, por ejemplo, una vez por semana comer en el mismo lugar, la misma hora y puede ser la misma comida, ¿sí? Así que cada semana sea ese ritual, el mismo lugar, misma hora y misma comida. Entonces tu cerebro, eso le da como la tablita de salvación para toda la familia, y sobre todo si hay niños o adolescentes, porque eso les da la estabilidad, ¿sí? Entonces misma hora, mismo lugar, mismo día y misma comida, ¿sí? Eso puede ser, no todos los miércoles nos juntamos en la casa de tal tío a comer todos y a lo mejor comemos comida mexicana, ¿sí? Quizás eso ya es un poquito, pueden hacerlo como quieran, pero lo que voy es que tiene que ser repetitivo para que eso se instale en nuestro cerebro neocórtex y eso le da la estabilidad a la familia. Entonces, eso es mi recomendación. Ahora, los niños y los adolescentes, ellos el duelo que te mencionaba, las 5 etapas, sí las viven, pero ellos la viven por épocas, la viven por etapas de su crecimiento en la vida, el duelo. Ellos lo viven por etapas, no lo viven como nosotros los adultos lo vivimos junto, ¿no? Hacia arriba, todo, en no más de un año y medio. Ellos no, ellos lo van viviendo por cómo tienen concebida las pérdidas. También a ellos les impacta lo que aprendieron de niños o lo que están aprendiendo en la familia y lo que heredaron, ¿verdad?, en su cerebro neocórtex, cómo están interpretando la pérdida. Entonces, por ejemplo, los niños chiquitos de los 0 a los 4 años, ellos reaccionan, pues, es un mundo de fantasía, ¿no? Entonces, reaccionan pero extrañan, a lo mejor murió el papá, la mamá, un hermano, amiguitos, o perdieron un cambio de país o algo, están viviendo ellos también su pérdida, entonces dejaron lejos a la familia, a los amigos. Entonces un niño chiquito lo manifiesta con berrinches, con llantos incontrolables. También lo pueden manifestar con comer la misma comida. Por ejemplo, mi hijo cuando murió su papá tenía 2 años, entonces él nada más quería comer pancakes todo el tiempo y jugo de naranja y pancakes. Entonces yo estaba súper angustiada porque nomás comía poquito pollo, pero él quería pancakes, hasta que ya una psicóloga me dijo, déjalo, esto tiene que brincar, es la manera en la que él está manifestando pues lo que está sintiendo de que extraña el no ver a su papá, ¿sí? Entonces entender esas conductas en los niños es muy valioso, porque no los presionamos o los llevamos como a que se sientan en culpa, y porque un niño chiquito lo que interpreta cuando pierde a alguien cercano es que ellos son los que hicieron algo mal. Que hice mal para que mi papá se fuera, o que hice mal para que mi mamá enfermara, que hice mal, sí, entonces ellos interpretan ese tipo de cosas. Luego está el siguiente, de los 4 a los 8 años, ¿no? También igual, que ya van a la escuela, ya tienen más conciencia, pero igual se les altera también, tienen conductas, que se alteran, puede ser que estén como más retraídos, ¿sí? Que baje su rendimiento escolar, que no quieran ir a la escuela, o que sí eviten ciertos lugares, que eviten a ciertas personas que no quieran ver, porque les recuerda su pérdida. Entonces ellos tienen sus reacciones, también se les altera el sueño, se les altera el apetito, puede ser que coman mucho o que no quieran comer, ¿sí? Y sus conductas se alteran, pero no, igual es como abrirte tú eres el adulto, entender al niño lo que está pasando, también está viviendo, no es como, ay no, ya hijito, no llores, ya, mira, ya, sí, luego tu abuelito va a venir, ay, luego lo vamos a visitar, no, o sea, no lo trates como ingenuo, como que no, porque los niños tienen conciencia, y claro que se dan cuenta, son muy inteligentes, entonces crear eso. Luego a los niños ya en la preadolescencia,
entre los 9 y los 11, 12 años, ahí ya tienen conciencia, ya se dan cuenta, ¿no? Entonces igual hacen berrinches, rabietas, se enojan o pueden estar tristes, pueden mostrarse un poco eufóricos, pero también, por ejemplo, si tienden a regresarse a etapas anteriores, a hablar como con voz más infantil, a querer hacer como cosas como niños chiquitos, ¿no? A tenerle miedo que a la oscuridad o que porque esto, o sea, empiezan a tener ese tipo de alteraciones, ¿no? Entonces tú tienes que entender que están viviendo su duelo porque lo van viviendo por etapas. Luego finalmente los adolescentes, cuando están, de por sí ellos con sus cambios hormonales, lo que está pasando con su cuerpo y todo, pues están viviendo también el duelo de dejar la infancia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Ellos también igual puede ser que se vea afectado su rendimiento, se notan alterados, puede ser que se retraigan, que no quieran convivir. Ahora con la tecnología no se ponen los audífonos y los videojuegos o el celular y se manifiestan ausentes. No los presiones, simplemente acompáñalos. Cuando ellos estén en cualquiera de las etapas, un niño, un adolescente, esté hablando acerca de la pérdida, no los invalides, no le digas, ay, hijito, no hables de eso porque nos vamos a entristecer, mejor vamos a ponernos contentos. No, déjalo que hable de lo que ellos expresen y escúchalo y dile, ok, te escucho. Y igual tener una conversación, ¿verdad? Si tú tienes algo que decirle respecto a la pérdida. Pero no invalides como que, ay, no, ya no. Déjalos que hable, déjalos que se expresen. Que luego somos muy dados a minimizar. No es importante, ay, ya, no. Sí, ay, que anda triste, se le murió el abuelo, pues está triste, ¿no? Entonces, escucharlo, verlos cómo actúan. Si tú ves también que tu niño, que tu adolescente ya no tiene conductas normales, que trae muy caídos los hombros, que está muy cabizbajo, que perdió, igual pide ayuda, llévalo con un psicólogo infantil, con un psiquiatra infantil, con un terapeuta. Pide ayuda, ¿no? Esto es súper importante porque le va a impactar el resto de su vida, Pedir ayuda. Miren, yo hubo una época, cuando Miguel tenía como 7 años, mi hijo Miguel, empezó a hacer dibujos así súper, oscuros, y yo decía, ay, yo los veía y coloreaba mucho, empezó a colorear mucho, pero luego los rayaba y yo me asusté, entonces ya pedí ayuda, fui con una psicóloga infantil y le platiqué, le hizo 2 citas con Miguel y todo, y luego me dijo, no, tranquila, me dijo, Miguel está bien, lo que pasa es que está viviendo un periodo de su duelo, que es otra etapa que está viviendo. Y en esa época lo que pasa es que ya estaba él entrando a la primaria y se sentía muy angustiado porque era el único de la escuela que no tenía papá y que su papá estaba muerto. Entonces él era la manera que estaba expresando su duelo, ¿sí? De lo que estaba él empezando a incorporar de su pérdida, de la pérdida de su papá, aunque fue cuando él estaba chiquito. Y así es como viven los niños, ¿sí? Estas pérdidas. Y así es como tenemos que pedir ayuda profesional. ¿Qué hacer con los niños? Igual, generar un ritual por semana, por mes, ¿no? Un ritual. Todos los sábados vamos a ir a desayunar al mismo lugar, a la misma hora, todos los sábados o todos los domingos. O vamos a ir todos los jueves a las 6 de la tarde al mismo parque a tomar el helado, a sentarnos a comernos el helado y regresamos a casa. No me voy al parque y luego me voy al cine, me voy al súper, me voy a casa de la amiga, no. Que sea la actividad tiene que estar muy determinada, que es parte de lo que se está viviendo, ¿sí? Y tú eres el adulto el que tienes que poner el orden, ¿sí? Siempre también hacer alguna actividad por semana o para 15 días de ir a un parque y caminar en el parque, igual tomar algo de fruta, jugar un rato en los juegos y regresar a casa, ¿sí? Hay gente que tiene la bendición o la facilidad de tener esto a lo mejor en su colonia, un parque o eso. Todas las tardes a la misma hora, por no sé, 40 minutos van, salen, juegan un ratito y regresan a casa, ¿sí? No algo que se fatiguen los niños. Igual cuando hagas el paseo del día de campo, no te vayas todo el día y por allá te quedes y luego, no. Que sea una actividad de no más de 6 horas porque los niños se fatigan y luego están alterados y lloran y traen su duelo, se complica. Entonces, tú eres el adulto el que tienes que poner el orden, ¿sí? Entonces, miren, yo escribí mi libro, la de Guía Práctica para Vivir la Pérdida de un Ser Querido, subtítulo me encanta, y Volver a Ser Feliz. Sí se puede. Si tú estás viviendo un periodo de duelo por la pérdida de un ser querido, sí se puede.
Si estás viviendo la pérdida de la salud, a lo mejor ahorita te sientes con mucha incertidumbre, con mucho dolor por a lo mejor un cambio de trabajo que o que se perdió, que sientes la incertidumbre de perderlo. Aquí vas a encontrar muchísimas herramientas que te van a apoyar cómo vivir y atravesar esta época. Está en Kindle, en internet, por $0.99 porque no me dejaron ponerlo gratis. Está a 22 pesos, ahí lo puedes descargar en digital. Ya lo puedes, si lo encargas impreso, tiene otro precio. Pero digital está a 22 pesos, lo que son 99 centavos de dólar. Está en internet disponible en la aplicación de Kindle, ahí lo puedes descargar. Si tú conoces a alguien que está pasando una época muy difícil por la pérdida de algo o de alguien, también es un buen regalo, le puedes hacer llegar esto. Porque en verdad ese es mi propósito. Que todo lo que yo pasé, todo lo que yo estudié, todo lo que yo aprendí, lo hice un método muy simple, muy práctico, para que puedas tener acceso a él y pases este periodo y lo brinques. Porque así como estamos ahorita en casa, así como estamos aquí y estamos viviendo esta situación de duelo, también se están viviendo en los hogares, ¿no? Los niños extrañan ir a la escuela, los niños extrañan ver a sus amigos, los niños extrañan estar en sus actividades normales, ¿no? Entonces están viviendo su periodo de duelo, entonces acompáñalos, ya sabes cuáles son las etapas, ¿no? Escúchalos, no los satures de actividades, dales opción a que también ellos tengan sus momentos, sus horas de elección de qué quieren hacer en casa. Entonces, porque estamos en este periodo de duelo también, todos como planeta, nuestro mundo ya no va a ser diferente a como estaba antes. Entonces, ver esa situación con esta perspectiva de que tenemos que atravesarlo es un proceso que no nos podemos brincar, no nos lo podemos brincar, sí o sí lo tenemos que vivir. Pero algo sí te digo, si tú volteas al pasado, has brincado otras veces, ¿por qué esta tendría que ser diferente? También la vamos a brincar, porque antes pudimos, ahora también. Entonces, gracias por escuchar aquí en Mujer 2020. Espero te haya servido esta información. Con mucho cariño aquí te lo dejo. Y sigan escuchándonos y viéndonos en Facebook en vivo todos los días a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Y los sábados las entrevistas a las 12 del día. Gracias, buenas noches.